de Carlos I de España. Tal y como ha dicho nuestro querido presidente, el día 19 de septiembre de 1517 es un día sábado, es un día histórico, una fecha histórica, porque desde Flesinga, de los Países Bajos, donde sale el 8 de septiembre, llega a España, a una aldea de Asturias, a Tazones, Carlos I, rey de España ya, según el testamento de Fernando el Católico, que fallece el 23 de enero de 1516. Venía con un barco, en una flota de 40 barcos, y llegan, según los comentarios de Laurent Vital, cronista flamenco, y de Pierre Boissot, mayordomo de cámara de Cuentas del Rey, que viajaban con Carlos I en los barcos, en esta escuadra, y lo esperaban al rey en Laredo, pero hubo una tempestad y entonces la prudencia aconsejó en la cala de Tazones para resguardarse. Entonces los naturales de la villa, asturianos valientes, pues creyeron que era una invasión al ver aquellos barcos y entonces se aprestaron a defenderse. Pero bien porque desde el barco empezaron a decir España, España, el rey, o bien porque hubo un reconocimiento en alguna manera de que era el pendón de Carlos I, pues depusieron las armas y entonces hicieron su reconocimiento. Y el rey, que como los barcos habían llegado de madrugada, con el medio de la tempestad, pues el rey almorzó en el coche, en el barco, pero después lo llevaron por el barco, desembarcó en Tazones y después lo llevaron por el río, en una barca de remo, probablemente por el mismo río Tazones, hoy que parece que está cerrado, hasta Villaviciosa. En Villaviciosa, pues lo trasladaron porque en Tazones no creían que hubiera una casa con la categoría suficiente como para Carlos I, como para el monarca. Y entonces en Villaviciosa se hospedó en la casa del chantre o capiscol Rodrigo de Evia. Capiscol era como una dignidad eclesiástica, semejante a un maestro de cantores. Y en sus honores, el pueblo asturiano, contento y feliz de ver que era su rey, pues le rindió honores el día 20 y el día 20 hubo una corrida de toros. A partir de ahí, en 1517, ya Carlos viaja a Tordesillas el 4 de noviembre a ver a su madre, de la que obtiene el beneplácito para seguir gobernando. Su madre estaba allí recluida, como bien ha dicho el querido presidente, recluida por el rey Fernando el Católico, por la locura que tenía, y incluso a lo mejor había unas ciertas connotaciones políticas, pero lo más triste es que su hijo también la siguió manteniendo allí en Tordesillas, recluida. Y ser efectivamente rey sin que Juana perdiera ninguna de sus prerrogativas. Pese a todo ello, solamente fue 281 días emperador y rey de España, porque lo demás lo hizo conjunto con Juana la Loca, a pesar de estar en Tordesillas. Le esperaba el cardenal Cisneros, una personalidad importante de la época, que estaba de regente, pero falleció en Roa el 8 de noviembre y no llegó a verlo. Después, en 1518, forma cortes en Valladolid y el 9 de febrero, el 22 de marzo se desplaza a Aragón, el 20 de mayo hay unas cortes de Aragón y el 20 de julio es jurado como rey de Aragón, porque entonces España, a pesar de estar bajo el dominio haber estado bajo el dominio de los reyes católicos, pues Aragón y Castilla todavía tenían su estructura gubernativa, su estructura, digamos, de corte y de gobernabilidad, ciertamente con una cierta independencia. Y ya para redondear, en 1520 es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V. Hay que tener en cuenta que aquí en este caso, además de la influencia que pudo tener, parece ser que influyó un gran aporte monetario que se hizo a los electores palatinos y al obispo de Maguncia. Aquí vemos una imagen de su coronación en Aquisgrán. Entonces ya está en España el monarca quizás más poderoso de todo su tiempo, que era Carlos I de España y V de Alemania. A los 20 años tenía los territorios del Sacro Romano Imperio Germánico, los territorios austríacos, Flandes y el Franco Condado, y todos los territorios de la Corona de Aragón y de Italia que pertenecían, y todos los territorios de Castilla, todos los de América que pertenecían a Castilla, los del norte de África y las Islas Canarias. Es decir, un imperio poderoso. Pero como ser humano que era, pues debemos hacer una pequeña biografía, porque fue un rey extraordinariamente poderoso, pero que padeció numerosas enfermedades, muchas de ellas tan severas que probablemente influyeron en sus decisiones
y cambiaran el curso de la historia. Era, por parte materna, era nieto de los Reyes Católicos, hijo de Juana I de Castilla, llamada la Loca; por parte paterna, Maximiliano de Habsburgo y María de Borgoña; y Felipe el Hermoso, rey de Castilla iure iuxoris, es decir, por casamiento con Isabel. Nació, como bien ha dicho, en un retrete, ¿verdad? Era un pequeño aseo en la casa del príncipe, en el Prinsenhof de Gante, Flandes, a las 3:30 de la madrugada del día 24 de febrero de 1500, es decir, día de San Matías, y fue bautizado en la catedral de San Juan, hoy San Babón de Gantes. No fue el primer varón, fue el primer varón, pero no fue el primero. La primera fue su hermana Leonor. Él fue el primer varón y se le puso Carlos en memoria de su bisabuelo, Carlos de Valois, el audaz o el temerario. Aquí vemos un homenaje que se le hizo a Carlos cuando niño. Y los hijos de Juana la Loca fueron Carlos, Leonor, Carlos, Fernando, Isabel, María y Catalina. Los 6 hijos que tuvo. Y Juana la Loca, Carlos tuvo que quedarse en la corte paterna de Malinas, porque Juana la Loca, llamada la Loca por su delirio, quizá que mezclado con algún trastorno psíquico, su delirio celotípico, llevó al rey, cuando murió Felipe el Hermoso, que murió en 1506, muy joven, cuando Carlos tenía 6 años, pues lo llevó por toda Castilla, su ataúd, y después Fernando el Católico la recluyó en Tordesillas con su hija la infanta doña Catalina, y allí lo más triste es que su hijo Carlos, a pesar de hablar con ella y todo, la siguió manteniendo. Quedó en la corte de Malinas con su abuelo Maximiliano, a la tutela de su bisabuela Margarita de York, pero como era muy mayor, pues entonces su tía Margarita de Austria se quedó en la tutela, junto con Guillermo de Croix, señor de Chevre, que era un político impresionantemente audaz y certero. Y entonces, como preceptores, tuvo a Mercurino de Gatinara, un erasmista, a Adriano de Del, el papa, después papa Adriano VI, también tuvo a Luis Cabeza de Vaca, que lo mandó Fernando el Católico para que le educara, y después incluso el propio Erasmo de Rotterdam estuvo de consejero de él. Y aquí en el cuadro anónimo que vemos con la armadura, pues podemos ver el ideal caballeresco ya venía de pequeño en Carlos, y de niño aquí lo vemos con una recreación. Ya en 1501 Carlos era duque de Luxemburgo y caballero de la Orden del Toisón de Oro, y cuando cumplió los 15 años fue nombrado por los Estados Generales señor de los Países Bajos. Aquí lo vemos haciendo su entrada triunfal en Gante, en Amberes, y después jurando los Estados Generales. Para estudiar bien su padecimiento y la influencia que tuvieron sobre su extraordinaria personalidad, hay que hacer un estudio mínimo, biográfico, al menos sucinto, de cuál era la personalidad de ese monarca emperador. Aquí estaría a la edad de unos 25 años. Era de estatura mediana, bien proporcionado, nariz un poco aguileña, pero lo más que destacaba de él era su mentón que dice el embajador veneciano Gaspar Contarini, que estaba muy ligado a él, dice que cerrando la boca, que era tan ancha y tan larga esa zona inferior de su faz, que no parece natural de aquel cuerpo, y cerrando la boca no puede unir los dientes inferiores con los superiores, y al hablar, sobre todo al final de la cláusula, balbucea alguna palabra, la cual por eso no se le entiende muy bien. ¿Cuáles eran los caracteres, hábitos y aficiones de este joven hasta llegar a una edad media? Carácter autoritario, religioso y responsable, fobia a la araña y a los ratones, sereno y frío, desconfiado, con cierta timidez y reserva, mutaciones de la calma a la cólera, hábitos austeros, tendencia a la soledad, militar, carácter militar, amante de la guerra y de las armas, gustaba de la caza, la ballesta y la esgrima, era regular en los estudios de idiomas, pero no sabía ni latín ni español en los primeros tiempos, a pesar de haber tenido a Luis Cabeza de Vaca. En esto hay una serie de discordantes entre los biógrafos. Para uno no eran demasiado avispados y para otros, sin embargo, llegó a dominar, y creo que algo conseguiría de eso por su innumerosísimo viaje y desplazamientos por el extranjero.
Tenía afición a los relojes, a los mapas y a la música. Tocaba la espinela y la flauta. Muy torpe no debía ser. Tenía ropa sencilla, oía misa y concedía audiencias, y tenía una gula desmedida. Pero llevaba un buen control de la economía. Y sus circunstancias, las primeras, cuando vino aquí a España, era la idea de regir un imperio, para un chico tan joven, una idea imperial. Su educación flamenca, que era ostentosa y rígida, el escaso conocimiento que tenía de la lengua y costumbres españolas, huérfano de padre a temprana edad, a los 6 años, niñez apartado de su madre y con preceptores, el trastorno mental de la madre y la reclusión de esta, y el mantenimiento que hizo de esa reclusión. Llegó además aquí a España acompañado de un cortejo, en su mayoría flamenco, que ocuparon cargos relevantes. Y tuvo además la problemática de su reconocimiento como rey, y con revueltas internas como eran los comuneros y las germanías. En el aspecto familiar tuvo 5 hijos naturales conocidos. Ninguno de ellos nació durante su matrimonio con Isabel de Portugal, de la que parece se enamoró al flechazo, vamos, impresionantemente rápido, con la que contrajo nupcias en el Alcázar de Sevilla el 10 de marzo de 1526, es decir, cuando tenía 26 años, y con la que tuvo 6 hijos, de los que sobrevivieron Felipe II, María y Juana. Hacia los 30 años podemos ya describir cómo era la variación que había tenido, pero era todo igual. Un rostro claro, con los ojos zarcos, decía azules, la nariz un poco aguileña, como dice Pablo Giovio en su historia, la barbilla un poco salida, dice, pero le damos no sé qué de gracia, y una grande y roxa barba. Aquí sí podemos ver todavía que tenía una barba roja. Pero la descripción del embajador veneciano Federico Bogadaro, cuando Carlos tenía ya 48 años, era la nariz aguileña y algo desviada, y los dientes delante son escasos y cariados, y su barba es corta, rizada y canosa. Las circunstancias que demuestran su audacia, su entereza, su valor, su fortaleza, y además incluso que lo demuestra haciéndole frente a las múltiples enfermedades que padece, son enfrentarse a los comuneros, después a la Germanía, a Solimán, el magnífico rey de los príncipes de los Barbarroja, de los otomanos, a Barbarroja, capitán de los piratas otomanos, la herejía luterana, las luchas con Francia, con Francisco I, incluso con su hijo, la conquista y colonización de América con elementos como Hernán Cortés y Pizarro, la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Después, el periodo renacentista del siglo de oro le corresponde a toda su época prácticamente, con un apogeo cultural de la literatura y el arte, con avances científicos y de la anatomía, sobre todo por Andreas Vesalio, que fue su médico durante muchas campañas. Hay un progreso de la industria y de la economía, hay una ampliación del mundo conocido, y además en el aspecto médico precisó las competencias del Tribunal del Protomedicato, que había sido creado por Real Cédula del 30 de marzo de 1477 por los Reyes Católicos. Además, durante su reinado, sobre todo con normas que ya daba en 1525, la enfermería va tomando cuerpo, porque así aparece la Compañía de Jesús, creada por San Ignacio de Loyola. Ya aparece la Compañía de Jesús y aparece la Orden de San Juan de Dios. De la caridad empieza ya a aparecer una cierta ordenación hospitalaria. Y como se puede ver en algunas sería cuestión de hacer un estudio muy interesante de esto. Después también la Santa Inquisición todavía seguía actuando, y durante su reinado se celebró el Concilio de Trento con la reforma, contra la reforma luterana pretendida. Aquí vemos este breve resumen biográfico necesario para comprender el poder tan inmenso, la tarea tan grande que llevó a cabo como emperador, porque era uno de los más poderosos monarcas, con una férrea voluntad y constancia, una idea de imperio como patrimonio, una rígida educación borgoñona, un espíritu militar y un ideal caballeresco, una religiosidad y austeridad bastante marcada. Era político, viajero y cosmopolita, hizo muchísimos viajes. Se le critica que estuviera poco en España, pero es que con el imperio tan enorme que tenía, y que además con las luchas internas que había con Francia, con los piratas otomanos, tuvo que estar desplazándose, porque en todo hizo presencia con una voluntad férrea.
pero sobre todo lo importante, y la historia lo ha recogido, destacaba su gula desmedida. Y aquí ya vamos, después de haber hecho este breve resumen indispensable, biográfico, para poder apreciar mejor esas enfermedades que, como digo, pudieron influir mucho en sus decisiones e incluso cambiar el rumbo de la historia, vamos a ver los padecimientos de Carlos I. Hay que considerar el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo desdibuja las imágenes y los sucesos, y después confiar en las biografías y datos de los contemporáneos y de los estudiosos que han seguido de cerca cuántos datos han ido pudiendo recoger para elaborar unos estudios profundos de sus padecimientos. Francisco Alonso Fernández, en su historia personal de los Austrias españoles, ya da dos datos importantes: las alteraciones neurológicas que él denomina como encefalopatía paranatal o perinatal leve, que debido a la repentina descompresión obstétrica, porque la princesa Juana, futura reina Juana, que aquí la vemos en 1500, con delicadeza, como señalándose por la fecha, como con delicadeza, a pesar de su delicadez, como delicadamente señalándose un posible agotamiento de embarazo, porque ven la fecha, quizás con una cierta elegancia. Pues tuvo un parto rápido en un retrete, como bien ha dicho, en un pequeño aseo, y además casi sola, prácticamente. Y entonces la repentina descompresión obstétrica pudo haber ocurrido según este estudio de Francisco Alonso Fernández. Y hubo un cierto retraso motor y hasta intelectual, pero del que superó. Y además tuvo crisis de tipo epiléptico con episodios febriles que, sin embargo, no tuvieron continuidad comprobada en la edad adulta, aunque sí sufría algunos desmayos, pero quizás debido a una hipoxia por unos procesos, como veremos a continuación. Segundo dato es: registró toda su vida remanentes de una personalidad epileptoide, una personalidad normal sobre fondo distímico, con episodios de cólera inmotivado, paradisiquia, detallismo, tozudez. Y otro de los padecimientos que tuvo, muy importante, más que un padecimiento, fue un defecto congénito, quizás debido a esa fusión de familias que tenían el mismo proceso en la antigüedad, pero que parece ser que incluso en la parte castellana se remontaría a Alfonso VIII, de las Navas de Tolosa, pero la que parecía más cierta era Juana I de Castilla. Como podemos ver aquí, Juana I de Castilla se le nota muy poco, pero a Maximiliano I de Habsburgo sí, y era la mandíbula inferior, relatada por todos sus biógrafos, la mandíbula inferior prominente y desencajada, lo que se llama prognatismo mandibular, mandíbula de los Habsburgo, que es sobre el plano vertical de la cara una protrusión del maxilar inferior. Después tenía también el labio belfo, el labio caído, el labio belfo, y dificultad a la deglución, a la masticación y al habla, una cierta disastria. Y después, además, este desajuste le hacía mantener la boca abierta, con lo cual tendría cierta sequedad de boca. Los dientes delanteros eran escasos y cariados. Y había una desviación de tabique, como se señala, ligeramente desviada uno de sus biógrafos, y un posible paladar ojival, y una facies adenoide. Aquí se ve clarísimamente la afasia adenoidea, y respiración nasal dificultosa. Y parece ser, según estudios realizados también a fondo, tenía un componente asmático, es decir, una inflamación crónica de la vía aérea, por el frío, por la humedad, por alergenos, y una respiración difícil, con tos, sensación de ahogo y sibilancia en el pecho. Como aquí podemos observar, además, otro detalle, que está rapado. Tomaremos buena nota de ello para en lo sucesivo poder hablar de este detalle. Lo más importante también de su vida fue el apetito desmedido, por todos los biógrafos anotados, porque le gustaban las carnes rojas, el vino y la cerveza. Hay quien dice que fue el introductor de la cerveza en España y obtuvo del Papa Julio III una especie de bula para no tener que guardar el ayuno antes de recibir la comunión. Y además, como dice uno de sus biógrafos, no perdona el cordero asado, el buey o la ternera, truchas, pescados frescos, compotas, en fin, o melones que él mismo siembra en su jardín de Yuste. Aquí vemos un cuadro de las pantagruélicas comidas que se celebraban. Y como consecuencia de ello, quizá el paso de su alimento por la garganta tenía unas infecciones tonsilares repetidas, frecuentes indigestiones, dispepsias llamaríamos, y para algunos autores bulimia, porque no aumentaba de peso,
se mantenía. Entonces, ¿qué es lo que piensa? Que la bulimia es un trastorno psíquico, que podríamos decir conductual, en el cual el individuo tiene grandes atracones de comida, pero después, como si se sintiera culpable, lo devuelve introduciéndose los dedos por cualquier otro sistema y para volver a comer, con lo cual no pone peso. También muchos de sus biógrafos, después de hacer un estudio detenido de sus circunstancias, parece ser que podía tenerla. Pero lo que sí es muy cierto es que pudo tener una diabetes mellitus, porque no aumentaba de peso y tenía episodios de sed imperiosa, descritos por los biógrafos en algunas batallas. Por lo visto bebía desmesuradamente y, como no, tuvo estreñimiento, lógicamente, estreñimiento y hemorroides. Para él, a pesar de su cristiandad, de su religiosidad, pues era supersticioso, y para la hemorroide parece ser que usaba brazaletes de oro. Aquí vemos las hemorroides, son protrusiones de los plexos hemorroidales, el externo o el interno, que provocan a su vez, aparte del dolor inmenso que suelen dar en los episodios agudos, provocan además una estrechez del conducto de salida, del conducto anal, incluso una congestión del recto, con lo cual pues se produce un estreñimiento de heces duras que incluso después rozan y arañan las paredes anales. Y claro, aquí vemos como una nota curiosa cómo se trataban en aquel tiempo las hemorroides y sobre todo el estreñimiento, con una lavativa que aplicaban con cierto pudor en algunos momentos. Pero el padecimiento quizás fundamental que tuvo Carlos I fue su litiasis, su gota y su litiasis renal. ¿Qué es la gota? Pues la gota es la inflamación de algunas articulaciones, más las pequeñas que las grandes, por depósitos de cristales de ácido úrico. Puede ser primaria, cuando el error metabólico es congénito, o secundaria, por alimentación copiosa e inadecuada, o alcohol en exceso, como era el caso del querido monarca, del emperador. La tenía desde los 28 años, como le escribía a su hermana Margarita, diciéndole que el padecimiento que ella iba anotando, se iba anotando los tofos, las articulaciones, en fin, se iba ya anotando él, pero sin embargo, con 28 años ya tenía algunas molestias, pero sin embargo, una muestra de su serenidad, de su audacia, de su valor y del tesón que tenía, fue el desafío que le hizo a Francisco I de Francia, porque su ilusión era la Borgoña, y la Borgoña Francia no la cedía, que si la cede, y entonces desafió a Francisco I a un duelo. Y Francisco I, que era un gigante de casi 2 metros, rehuyó diplomáticamente, con un motivo u otro, intentó rehuir el duelo. Y después otro detalle, otra anécdota, la cuentan en la batalla de Mulberg. En la batalla de Mulberg, contra la Liga de Esmacalda, que habían hecho los protestantes contra él, mandó que le amarraran al caballo para que el dolor, bien de la hemorroide o de la gota, no le hiciera. Quizás en ese momento ya tuviera más hemorroides quizás que gota, todavía, aunque ya con 47 años los dolores de la gota serían insoportables, pero no le impedían montar a caballo. Y para no bajarse, mandó que le amarraran al caballo. Y además no atendía los consejos, sobre todo de su ayuda, Luis de Quijada, de que cambiase de dieta. Y como era muy amigo de los amuletos, era ciertamente supersticioso, pues tenía una piedra azul. Una piedra azul que no se explica muy bien de qué era, pero una piedra azul podía ser, no la explican muy bien sus biógrafos, tenía una piedra azul. Y aquí podemos ver una de las sillas que había construido para él, para sus dolores gotosos. Aquí la veo, una silla que había construido. ¿Y qué es qué medicamentos usaban en aquel tiempo? Pues el palo santo y la siempre viva. Hoy día se sabe que tiene un aceite esencial como el limoneno, y se emplea para el reuma, como diurético, como antiséptico, pero en aquel tiempo acababa de llegar de América y los indios la usaban allí y se la aplicaban, como la siempre viva, que tiene tannino, flavonoides, en fin, y se emplea para los cálculos renales como antiinflamatorio. De todas maneras, la gota le suponía un importante grado de invalidez. Era incapaz de sostener la pluma en los últimos tiempos para escribir. Un ataque gotoso, como decimos, influyó en sus decisiones. Retrasó el intento de atacar la ciudad de Metz en 1552. El dolor le hacía gritar y probablemente también, como estamos diciendo, influyó en su decisión de abdicar. En 1558, según uno de sus biógrafos,
parecía un hombre viejo y lisiado que apenas podía caminar o utilizar sus manos. Aquí podemos ver que posiblemente tuviera también, como consecuencia de esa gota y litiasis renal, y además como afectación articular, una artritis reumatoide atípica, que es una inflamación sinovial articular de origen desconocido, autoinmune, genético, infectivo, pero que produce una gran rigidez y dolor de las articulaciones, sobre todo de las pequeñas articulaciones, específicamente la de las manos, y una deformidad progresiva. Está el pulgar en ojal, los dedos en cuello de cisne, la mano en ráfaga, es decir. Y otro de los padecimientos de Carlos I, ya vislumbrado por Alonso Fernández, fue su tendencia depresiva crónica, que se acentúa tras la muerte de su esposa Isabel. Hasta tal forma, se había enamorado de ella, era guapísima, se había enamorado de ella, en fin, y la prueba es que los hijos que tuvo en aquel momento, siendo aventurero fuera del matrimonio, tuvo varios, pues sin embargo, en el matrimonio tuvo sus 6 hijos y vivió con el recuerdo de su querida Isabel en todo momento. Porque se pasó los siguientes 2 meses de la muerte de ella recluido en el monasterio de las Islas, en Toledo, y tenía largos periodos de ayuno seguidos de grandes ingestas de alimentos. Y tras el fracasado asedio de Metz, se encerró en una pequeña casa en el parque del Palacio de Bruselas y se abandonó al desaliento. Sí, a raíz de la muerte de su madre en 1555, su estado empeoró. Permanecía horas de rodillas en una estancia sin apenas luz y aseguraba haber oído a su madre difunta diciéndole que la siguiera. Esto es quizás unos vestigios de una deformidad también psíquica que se denomina tanatofilia, es decir, la apetencia por circunstancias que rodean a la muerte, que se van a ir repitiendo a lo largo de su vida, como ya veremos. Era otro padecimiento más añadido, además que se muestra muy claro a través de su biógrafo. También tenía crisis migrañosas, es decir, de gran intensidad en el hemicráneo, suelen ocurrir, con sensibilidad a la luz, que se denomina fotofobia, náuseas, vómitos, que empeoraba con la actividad física, y tuvo la cabeza rapada, que eso que decíamos antes que había que tener en cuenta, y por lo visto se hizo moda. El emperador se rapó la cabeza y lo tenían como moda, lo tuvieron como moda. Y usó remedios naturales como la betónica, que hoy sabemos que tiene lactonas, taninos y betaínas, que son ciertamente sedantes y que bajan la lógica hipertensión arterial, que unida a las crisis migrañosas le harían que tuviese cefaleas bastante intensas. Esa hipertensión arterial difícil de comprobar, pero que con casi toda seguridad que la padeció. Y llega un momento en que el emperador, con tantos padecimientos, con 55 años, se siente enfermo e incapaz de gobernar unos dominios tan vastos. Es decir, reconoce que ya no puede guerrear y viajar y que prefiere retirarse. Había hecho alrededor de 40 grandes viajes y 21 marítimos a lo largo de su reinado. Aquí vemos un mapa en el Museo Naval de Madrid, donde se señalan la mayoría de sus viajes. Y entonces hace sus abdicaciones. Las abdicaciones en Bruselas, como vemos en estos cuadros de su tiempo, en que la hace entre finales de 1555 y comienzos del 56. En 1555 divide su imperio, deja a Felipe la parte de Aragón, Castilla y todas las posesiones de estos reinos, y el Sacro Imperio Romano-Germánico a su hijo Fernando. Lo podía haber hecho al revés, pero la vida es la vida, porque Fernando era muy apreciado aquí en España, como bien han dicho mis compañeros, vivió aquí en España, conocía muy bien, pero las prelaciones en aquel tiempo era algo muy importante, las prelaciones familiares, los primogénitos, las primogenituras, y después que Carlos pues no vino aquí a España a hacerse cargo efectivamente de su reino, y los inconvenientes que tenía era su madre, que no estaba muy bien, y la mantuvo encerrada junto con su hermana Catalina, que tampoco la liberó, pero después la volvió a dejar otra vez con su madre, y en fin, y como se puede ver, como se puede conocer, pues fue una persona que abdicó de la mejor manera posible, dividió un gran imperio, pero en fin, al final todos los imperios se han ido, cada vez el imperio inglés, el imperio español, otros imperios se han ido desglosando poco a poco. Entonces se retira a Yuste.
Parece ser que él ya conocía a Yuste, o había oído hablar de Yuste. Algo le hizo preferirlo. Primero porque, según parecía, era el mejor clima para su padecimiento principal, la gota. Después, en Cuaco de Yuste, aquí está el monasterio de Yuste, la parte norte de Cáceres, y Cuaco de Yuste era un municipio español de la provincia de Cáceres, de la comarca de la Vera. Y allí vivía la orden de los Jerónimos. Y la orden de los Jerónimos, él tiene una preferencia sobre esa orden a cualquier otra. Entonces, deja Bruselas el 8 de agosto de 1556 y desembarca en Laredo el 28 de septiembre de 1556. Y tras franquear por la Sierra de la Hoya, toda la parte de la Sierra de Gredos por la garganta de la Hoya, entre Tornavaca y Jarandilla, llega a Jarandilla de la Vera y pernocta durante un tiempo en el castillo-palacio de los condes de Oropesa, actual parador de Jarandilla. En él vivió Carlos I hasta que tuvo acondicionado el monasterio de Yuste. Y entonces llega a Yuste el 3 de febrero de 1557. Aquí lo vemos con su silla especial en su cortejo, siendo recibido por los monjes. Yuste, aquí vemos el monasterio, como está hoy día y como está una foto antigua. Aquí organizó una rampa, que todavía hoy existe perfectamente y se puede visitar, una rampa y además una puerta interior que comunicaba con el oratorio, sus habitaciones, para él poder, como era muy religioso, poder entrar a escuchar las misas y a confesarse y a todo apenas, y una rampa para poder subir por la gran invalidez que la gota le iba produciendo. Y después Turriano, su relojero, pues Torriani era en italiano, pero después en España le llamaron ya Turriano, pues le hizo este lago en el cual dicen que pescaba incluso. Y una muestra de su tanatofilia es la cripta que él mismo mandó edificar en Yuste, pretendiendo que le enterraran en ella. Aquí podemos ver la cama que tenía y la silla especial que mandó construir, que mandó hacer para sus traslados. En Yuste recibe a Francisco de Borja, se reúne con Juanelo Turriano, su relojero. Su pasión era los relojes y sobre todo intentaba con Juanelo Turriano intentaba ponerlo en hora, todo a la misma hora. Se dedicaba a ponerlo todos los relojes a la misma hora. Era una de sus pasiones. También se entretenía con los monjes viendo muñequitos mecánicos. En aquel tiempo, por lo visto, ya se estilaba el haber pequeños muñecos con unos resortes, unos mecanismos que le distraían en su soledad. Después, la presentación de don Juan de Austria, el hijo que tuvo con Bárbara Blomberg, que reconoció, además. Allí lo presentaron, en Yuste le presentaron a don Juan de Austria. Aquí lo vemos con su manta, vemos ya su decrepitud, su decadencia. Y en Yuste se puede decir que con la espalda arqueada, la respiración entrecortada, aquí ya el retrato que vemos con 56, 57 años, con la espalda arqueada, la respiración entrecortada, teniendo que echar mano de un bastón para ir de un cuarto a otro, sufría con demasiada frecuencia esa gota, que era capaz de arrancarle los alaridos más terroríficos, quizás por los tofos, pero también quizás por sus crisis litiásicas, porque un cólico nefrítico produce una inquietud. El que lo haya padecido conocerá la enorme inquietud que produce ese dolor, que además no es tocable, porque está en la profundidad y no es como cuando duele un músculo, duele algo y se toca, se alivia, ¿no? Y obliga al paciente a moverse sin paz por los pasillos, hasta el punto de su espeluznante grito en las habitaciones que se encontraba debajo de la suya. Y cuando empeoraban sus ataques, se le hinchaba la lengua, escupía flemas viscosas y se le atrofiaba el paladar. Probablemente para él sería una de las penalidades más grandes, puesto que no podía disfrutar de los exquisitos alimentos que continuamente le traían a Yuste, entre ellos una perdiz de Yuste que por lo visto era algo exquisito y que comía sus compotas, los melones que él mismo allí sembraba,
los pescados incluso, que aunque no me parecía que fuera mucho de pescado, era más de carne roja sobre todo y de cerveza, pero sería para él un padecimiento tan grande, casi como los dolores, no poder disfrutar de aquella gula desmedida, la gula desmedida que plantea durante toda su existencia. Y además las recetas supuestamente curativas, como dice su biógrafo, supuestamente curativas, porque quitando la sangría y las purgas, pues prácticamente alguna betaína, algún palo santo, en fin, 4 remedios naturales prácticamente a los que él se entregaba verdaderamente humildemente al médico, pues era lo único que había en ese momento, los únicos medicamentos conocidos. Y así como tampoco su desmedido amor a la comida. Además tenía una llaga supurante y como era tan supersticioso, pues tenía piedras engarzadas en oro puestas, colocadas por todos sitios para evitar que esas llagas supurantes, en la creencia de que esas llagas supurantes, probablemente debida a la inmovilidad postural, por mucho cuidado que tuviera, llegaría un momento en que con escaras y incluso en las manos tenía ciertas ulceraciones que le impedían coger la pluma, en fin, era un padecimiento, la gota le hizo un verdadero estrago. Y el padecimiento quizás más negativo del rey, del emperador, fue el paludismo. Porque el 20 de junio de 1558, o sea, cuando estaba ya, tenía una edad grande, 58 años prácticamente, pues escribía al secretario del emperador, Mastrigastelu, y está tan bueno y gordo y con tan buen color como no lo he visto después que entró en Yuste. Es decir, el emperador, aquella paz, aquel cuido, el pescar, las visitas que tenía, fin, como él se encontraba tan sereno, aquel sitio que le venía tan bien, pues pese a sus padecimientos, pues había reaccionado favorablemente. Y entonces padece el paludismo o malaria. Lo contrae a finales de agosto de 1558. Era un mal endémico en la Vera. Y se llamaba, la denominación de aquel tiempo era paludismo, de palus pantano, y también malaria malaire. ¿Por qué? Por el fétido olor de los pantanos, el aire que se respiraba, que estaba totalmente polucionado. Entonces se le llamaba paludismo o también malaria. Es decir, paludismo porque se aparecían los pantanos, y malaria, como era endémico de la Vera y allí estaba el emperador, pues no tiene nada de extraño, porque dice que aquel día había cenado un poco de su propio Enrique Mati. A finales de agosto, un día de ellos, había estado allí tomando el sol y había cenado poco, se encontraba un poco indispuesto, y entonces empieza a aparecerle el paludismo, que hoy día después ya se ha descubierto que estaba descubierto por un protozoo, por el Plasmodium, un protozoo Laveran, el francés Laveran lo apuntó en 1880, después Marchal-Fabre y Shelley, un año después o un par de años después, lo llamaron Plasmodium. Después fueron apareciendo las diferentes clases, el malaria, el ovale, el falciparum, en fin, el falciparum por Hertz o el ovale, de las 4 especies que hay, pues el falciparum parece que fue el que afectó a Carlos I. Y después Giorgi, en el 85, Camillo Giorgi, hablaba cómo descubrió por qué aparecían estas fiebres, porque Enrique Mati empezó a describirlo perfectamente, que era el médico de Carlos I. Fiebre alta, con fases de escalofrío, que se reproducen cada 2 o 3 días. Tercianas, había también que las llamaba cuartanas, pero las tercianas eran las más frecuentes. Después aparecían delirio y vómito, ictericia, dolores musculares, y se completaba con la cefalea y la posible anemia grave. Difícil de comprobar, pero para los médicos en aquel tiempo pues podían mirar el ojo, en fin, la mucosa de la conjuntiva, y podían averiguar que tiene una anemia, pero hoy día hay procedimientos mucho más exquisitos y mucho más sofisticados para poderlo averiguar. Y los merozoitos, entraba el parásito por el mosquito anófeles, como descubrió Roch, y hay posteriores estudios en 1898, y después los glóbulos rojos entran en el hígado, se acantonan también los glóbulos rojos, y los merozoitos se rompen, y entonces las nuevas larvas surgen, dando lugar a las crisis febriles. Y
¿Cómo ocurre esta enfermedad? ¿Cómo evoluciona esta enfermedad final a la que Carlos le intenta hacer? Da muchas veces pena de leer, porque eran la sangría y las pulgas el tratamiento de elección. Un pobre anciano, debilitado por la gota, agotado prácticamente después de haber luchado tanto en la vida, le hacen una sangría y purga, y en fin, es tremendo, tremendo. Y entonces el 31 de agosto, él, sintiéndose mal, pide que le traiga La Gloria, un cuadro enorme de Tiziano, donde aparecía casi toda la familia de los Austrias, y el retrato de su esposa Isabel, de la que seguía profundamente enamorado y la echaba de menos. Y entonces la sangría y las purgas eran el tratamiento de elección. El 2 de septiembre les traen 10 onzas de sangre, casi un cuarto de litro. La fiebre le produce intensa sed y se la da de beber agua con vinagre y también cerveza. Tiene vómitos biliosos y se le purga con pastillas de ruibarbo, que es un catártico y un laxante. Es decir, un catártico porque provoca contracturas rectales para la evacuación, y laxante porque suaviza y facilita que las heces salgan. Y se avisa al médico Cornelio Barsdorp, que estaba en Cigales, Valladolid, a unos 300 kilómetros. Por muy rápido que hubiera venido, incluso haciendo 100 kilómetros al día con las postas, que entonces en tiempo de Carlos I empiezan a formarse para que hubiera correspondencia rápida entre Bruselas y España, hasta corriendo como mucho los 3-4 días no habría quien los quitase a Cornelio Barsdorp viniendo en una carroza, cambiando de caballo, en fin, porque estaba en Cigales, Valladolid. Pero el 5 de septiembre no hace falta, porque el 5 de septiembre hay alguna mejoría. Pero el 8 de septiembre vuelven las calenturas y los delirios. Y pide su testamento. Y añade un codicilo donde reparte dinero a todos los que le han cuidado, a sus criados, etc. Y lo firma el día 9. Y el día 10 pide confesar y comulgar. Todavía trata de asuntos de Estado con Garcilaso de la Vega. O sea, hasta dónde llega la voluntad de este hombre que ya prácticamente debilitado totalmente con la sangría y los purgantes, trata de asuntos de Estado, además no siendo ya emperador, trata de asuntos de Estado con Garcilaso de la Vega, porque ya prácticamente en esta fecha había hecho sus abdicaciones, pero todavía le gustaba estar al tanto de cómo iban las cosas. Y el día 17 asiste a una representación de su funeral, como se refleja en este cuadro. Una expresión más de su tanatofilia, es decir, de esa apetencia por las cosas relacionadas con la muerte. El 19 vuelve la calentura y Fray Juan de la Regla, que es su confesor, le da la extremunción. Y el 20 se confiesa y vuelve a comulgar. Todavía, ya en 1558 continúa el año, aquí lo vemos, como estaba, un cuadro maravillosamente, exquisitamente pintado. El 21 de septiembre, a las 2 de la madrugada, aquel hombre que había sido poderoso, que había afrontado los padecimientos con energía, que había luchado por mantener bien un imperio, que había luchado contra otomanos, contra los franceses, en fin, que había procurado mantener la idea de patrimonio en su territorio, es decir, de algo que tenía que cuidar, alguna posesión suya que tenía que dejar a sus descendientes, sosteniendo en su mano derecha un crucifijo que pertenecía a su esposa y en la izquierda un ciro de Montserrat. Tras de sí, Jesús, el emperador, expira. Y por la tarde lavan y perfuman el cuerpo y lo introducen en un ataúd de plomo y en otro de nogal. Podríamos seguir narrando cómo después se hace los sucesivos enterramientos, pero no es el motivo de esta conferencia. Y lo que sí podemos decir, por lo que tienen de curioso, es los funerales, por lo que tienen de curioso en el carácter del emperador, la humildad que hay dentro de esa gran personalidad. Una humildad que se expresa en estos renglones, y por eso la reflejo aquí. Aquí tenemos los funerales, los cuadros representando los funerales. La iglesia del monasterio se viste con cortinajes negros que se han mandado a comprar en Plasencia, es decir, que él estaba preocupado con su tanatofilia de su muerte, de que aquello estuviese lo mejor ordenado. Y se coloca un gran catafalco con el ataúd en medio del templo. Durante 3 días se suceden las misas. En su codicilo, ese que firmó el día 9,
Carlos I mandaba que se oficiasen 30.000 misas en su memoria, 30.000 misas, 10.000 más de las que Isabel la Católica mandó que se hicieran, o sea, que se realizaran. Y el día 23 de septiembre, por fin se le da sepultura. Y era deseo del emperador ser enterrado en el monasterio, bajo el altar mayor, para que el sacerdote, mientras oficiaba, pisase sus pechos y su cabeza. Pero como aquel lugar, por referencia religiosa, por preferencia, estaba reservado solamente para las reliquias de los santos, lo colocaron un poco más atrás. Aquí acaba, por así decirlo, la historia de los padecimientos y la vida de un gran emperador, un hombre poderoso, austero, con toda su virtud, magnífico, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Y además un hombre que había luchado contra la enfermedad, contra todo, contra la enfermedad, por mantener un estatus. Y al final fallece, como todo ser humano, por muy poderoso que se sea, fallece. Y para terminar, un dato muy curioso, porque en Yuste, por lo visto, los territorios de Yuste, los terrenos de Yuste eran muy secos, y entonces el cuerpo de Carlos pues se momifica. Aquí tenemos una copia del natural, aquí la tenemos, una copia del natural, y ahí tenemos una antigua postal. Y en la Revolución de 1868, es decir, en la gloriosa, cuando sale Isabel II de España, pues hubo una profanación de las tumbas reales y se muestran los esqueletos de la realeza. El marqués de Villaverde, probablemente por aquel tiempo debía ser el 7º marqués de Villaverde, logra una falange del meñique de la momia de Carlos I mediante un soborno a uno de los cuidadores, a los que intentan recoger esas momias y volverlas a su sitio. Y en 1912, al final, por una serie de circunstancias, pasa Alfonso XIII, la cede otra vez al rey Alfonso XIII, que la deposita en una urna del Escorial. Entonces, Julián de Zulueta y Cebrián, un médico toxicólogo, además, con una serie de conocimientos importantes, estaba al día de que se hacían ya descubrimientos y estudios de partes del cuerpo, descubriendo los motivos de las enfermedades. Entonces, pues llamó en 2004, pidió permiso primero a la Casa Real, pidió primero permiso para estudiar la momia de Carlos I de España y Quinta de Alemania, para ver toda su enfermedad y cómo estaba, y el motivo de esa momificación, que aparece realmente extraordinaria. Y entonces, pero obtiene el permiso al menos de que pueda estudiar la falange del dedo meñique. Ahí la vemos, con sus depósitos, sus cristales de ácido úrico, parece que reflejada ahí. Y entonces Zulueta hace un estudio profundo y descubre, o como dice, certifica las dos enfermedades principales de Carlos I. Por una parte, la artrosis de Carlos V, que se debía a la gota, la severa gota del emperador Carlos V. En una revista inglesa la publica como una gran hazaña, como un gran hallazgo. Pero lo más importante no es eso, sino que además descubre, tendría algún merozodito, algún hallazgo, tiene que dice, porque lo descubre en aquellos tiempos, ya tenía unos ciertos avances en el microscopio, y él, por lo visto, conocía las técnicas, que el emperador padeció y murió de malaria. La causa de la muerte del emperador Carlos V, el Plasmodium falciparum de la malaria, fue la causa de la muerte del emperador Carlos V. Es decir, el descubierto por Hess, el falciparum de los 4 tipos, del malaria, del ovale, del vivax, pues el falciparum fue el que causó la muerte del emperador. Es decir, hasta aquí llega la investigación, hasta donde se puede, de la vida de este emperador, de un hombre magnífico, un hombre admirable, vuelvo a repetir, con todas sus virtudes, sus defectos, nada más por la entereza que demostró durante toda su vida, por lo que luchó, y hasta tal punto que le he dedicado, como miembro de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas Amantes de la Poesía, le he dedicado un poema a este hombre magnífico. Carlos I, aquí llegaste, a reinar sin conocernos, pero tesón y valentía mostraste para gobernar extensos reinos. Conflictos tuviste y variados, contra protestantes y franceses, contra los turcos y piratas otomanos,
y a todos los venciste con tus huestes. Católico y creyente, a la Iglesia protegiste, y con ánimo valiente al protestantismo combatiste. Y aunque la enfermedad que sin tregua te invadía, te acosó, te mimó y debilitaba, tu espíritu animoso resistía, y al dolor y a la muerte se enfrentaba. Gran emperador te has sido, mas tus hazañas se recogen en la historia. 500 años ha que han sucedido, y tu recuerdo aún pervive en la memoria. Muchas gracias.